Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Lali y bienvenidos a un nuevo video. Familia, como lo prometido es deuda, vamos a cambiar el tema. Y en este video no vamos a hablar sobre embarazo, sino que vamos a hablar sobre cocina. Sí, literal no vamos a preparar nada, pero vamos a hablar sobre un trauma que creo que lo que les voy a contar nace de una historia absolutamente reciente. O sea, no ha pasado un año, pero después de haberme visto en esa situación dije, aquí hay material para un story time. Pero verdaderamente está cruel. Solamente contar el momentico, o sea, yo creo que lo cuento en 2 minutos y se acabaría el video. Así que lo organicé, lo estructuré y lo que vamos a estar hablando es que les voy a dar como mi top 5 de los momentos que me han producido algún tipo de emoción. La mayoría de esos han sido pánico, ansiedad y miedo con respecto a este tema. Y es que obviamente ya lo vieron en el título, yo le tengo fobia a las ollas pitadoras. En mi casa, pitadora, olla a presión. En mi casa, o sea, aquí Bogotá donde vivo, no hay olla pitadora. Y si eso implica no comer frijoles, pues no comemos frijoles. He dicho, es más, hay un video que hice como 24 horas comiendo con Paulina Cocina, recetas de Paulina Cocina, la vieja hace arepas. Y hacerlas fue un reto porque no tenía olla pitadora para ablandar el maíz. Whatever, como sea, vamos a contarles un poco de la razón por la que no hay ollas pitadoras en mi casa. 5 historias, obviamente son breves, creo. Espero que no demoren mucho y vamos a ir como que de la más suave a la que ya dije, esto no está bien, tengo un problema. Así que no siendo más, comencemos. Ok, historia número 1. Estaba en la casa de mi tía Esmeralda. Daniela estaba cocinando. Para los que no saben, mi prima Daniela cocina delicioso. Y le dio por hacer lentejas. Yo estaba haciéndole la conversación. La verdad no estaba metida en la cocina. Y de un momento a otro se le explota la olla pitadora. Tengo que decir que es la explosión más boba que yo he visto de olla pitadora, porque no sonó, pero hizo el reguero y el desorden más absurdo del mundo. Obviamente, y agradeciendo que no sonó, empezó a pasar todo lo que pasó ese día. Daniela me mira con cara de pánico y me dice, por favor, ayuda, ve y vigila a mis papás que no se den cuenta. Por cierto, este es el momento que no sé si los papás de Daniela saben que pasó eso. El cuento es que me pongo a vigilar para que Daniela alcanzara a limpiar rápidamente, porque después, como que hace también menos de un año, hablando con Daniela, salió el tema y entendí que le dio mucho miedo que la regañaran. O sea, le dio miedo que la regañaran y esa fue la razón por la que me puso a vigilar que no se dieran cuenta. Y ella rápidamente intentó limpiar porque la cocina le quedó vuelta a 3, que obviamente si se explota una olla pitadora va a dar a todo lado, y intentó hacer algo más de almuerzo para variar y que estuvieran los tiempos que los papás esperaban que estuviera hecho el almuerzo. Hoy en día sí lo pienso y creo que también gracias a que no hubo el sonido de la explosión ha sido quizás el momento en el que menos he tenido yo de impacto con una olla pitadora. Así que historia superada. Lo que nos lleva a la segunda historia. Esta también sucede en la casa de mi tía Esmeralda. Yo estaba en el cuarto y para estos días pues Daniela había ganado su casting, se iba a ir del país y mi tía iba a salir a comprarle la maleta donde ella iba a empezar a empacar todo. Entonces se va Daniela, se va mi tía y me dejan sola. En esto mi tía me dice, en la cocina dejé algo, estate pendiente. Yo no sé si ella me alcanzó a decir que era olla pitadora o no, porque, o sea, es que yo digo que si yo me hubiera dicho que era una olla pitadora, yo creo que yo alzo alarma, hago escándalo y todo lo demás. Estaba pitando maíz, no me acuerdo si era para arepas, no me acuerdo si era para mazamorra, lo que sea. Yo quedé en el cuarto haciendo mis cosas cuando yo empiezo a escuchar que eso empieza a pitar y empieza el show. Porque obviamente era la única persona en la casa. Si era la única persona en la casa, yo era la que tenía que frenar esa pitada, porque me daba mucho miedo que pues eso llegara a peores, como a que se explote. Así que en medio de mi pánico llamé a una misionera, que ella es chef, y ella hasta medio, o sea, como que verme en medio de mi pánico de ansiedad, como que le daba gracia, pero como que a la vez ella intentaba no ser mala conmigo. Entonces yo le decía, Cata, ¿qué hago? ¿Por qué me está pasando esto? Y Cata pues básicamente me explicó qué hacer. Yo
Traté de sacar valor de donde había y seguí los pasos. Les miento si les dijera que sé cómo apagar una pitadora. O sea, así como Cata me los fue dictando, así yo mismo los fui sacando de mi mente, porque yo estaba en pánico, yo no estaba poniendo mucha atención. Intenté hacer lo que se pudo, bajé esa olla, abrí esa olla, era maíz, no pasó a mayores, más que el pánico de que fui yo la que tuve que atender el momento. Ahora vamos a las siguientes 3 historias y con esta ya empezamos a introducir de dónde viene mi pánico. Así que vamos a la número 3. Ustedes han oído de que para Pablo fue tan importante el momento de su conversión, de que él se acuerda el día, la hora, cómo se veía, cómo era el aspecto de todo. Pues yo creo que para mí esto es un trauma tan cruel que yo me acuerdo el día, la hora, todo. Básicamente yo era una niña, estaría en mis 7 años. Me acuerdo el día, fue un 7 de agosto y explotó una olla pitadora en mi casa. La señora explosión. No me acuerdo estar en la cocina. Sonó muy duro cuando bajamos. Gracias a Dios, pues a Esperanza, que era la persona que justamente estaba en la cocina, no le pasó nada, pero la cocina quedó vuelta una nada. Y cuando digo que quedó vuelta una nada, no me refiero porque quedó frijoles en el techo y todo vuelto 3, no, porque literal se dañaron los cajones de lo horrible que fue la explosión. O sea, tuvieron que remodelar la cocina gracias a eso. Es impresionante. O sea, yo creo que parte de lo que a mí más me impresiona es justamente que me acuerdo que fue un 7 de agosto. En fin, la cocina en la casa antes era como beige con rojo, y después de esta gracia, pues tuvieron que pagar diseño de cocina y todo lo demás. Pues mi mamá, yo creo que por hecho dijo, hacemos el cambio, y ahora es como es hoy en día la casa en Tuluá, que es blanco como con café oscuro, y es el nuevo diseño. En fin, esa fue la número 3. Quizás también por lo que estoy tan chiquita no les puedo contar más a fondo lo que pasó, pero vamos a el número 4. Esto también implica la explosión de una olla pitadora. También fue en la casa, también fue a Esperanza. Pobre Esperanza, yo no sé, Dios la ha protegido mucho. Ese día estaba en sexto, yo estudiaba en jornada en la tarde y eso implicaba que las tareas las hacíamos en la mañana. Otro dato de lo que yo me acuerdo, y por ende tenía 11 años, adicionalmente de que tenía 11 años, la casa estaba destruida porque básicamente a mi familia le dio por empezar una remodelación donde básicamente cambiaron todo el techo de la casa, lo que implica que el segundo piso no lo podíamos usar, utilizábamos el primero, y construyeron un tercer piso y estábamos en medio de toda esta construcción. Era de mañana y yo estaba haciendo tareas en el comedor, y estaba haciendo tareas con una compañera que estaba con Nata haciendo tareas exactamente. Obviamente, bueno, no sé qué tan obvio sea, según yo todos los comedores de todas las casas quedan cerca de la cocina. Según yo, no conozco todas las casas del mundo para saber, pero al menos en mi casa ese es el patrón. El comedor es cerca de la cocina. Si estábamos en el comedor haciendo tareas, era de mañana, estaban haciendo frijoles y explota la olla pitadora. Me acuerdo estar en el comedor, oír el sonido, ver a Natalia brincar del susto. Obviamente entiendo por qué brincó del susto. Voltear a ver a la cocina, ver a Esperanza con mucho susto y ver la cocina vuelta 3. Pero esta vez no era vuelta 3 es que se dañó todo, como cuando estaba más chiquita, sino que pues en las paredes, en el techo, en todo lado había frijoles. Pues nada que hacer, ponerse a limpiar. Ahí empieza parte de los traumas, yo digo, con estas últimas 2 historias. Estaba una más chiquita que la otra, la que se volvió nada a la cocina estaba ni 10 años, y después la otra que tenía 11 años estaba en sexto. Y vamos a la historia, que es la reciente y es la que hizo que yo dijera, tengo que contar esto. Y obviamente en la vida ustedes me van a ver haciendo un video de cocina de 24 horas cocinando con olla pitadora. No, están prohibidas las ollas pitadoras en la casa. Es más, Oscar ha querido comprar olla pitadora y yo le he dicho como, no, me dan mucho miedo, no vamos a tener olla pitadora. Y solamente hasta que vio esta escena, porque de verdad pasó hace menos de un año, dijo, entiendo. Y cuando alguien insinúa como, ay, deberían de tener olla pitadora para hacer los frijoles, o ay, deberían de tener olla pitadora para carne desmechada, yo qué sé,
500 cosas. Oscar dice no, porque Laura no. Y vamos a la historia. Yo estaba visitando a mis papás en Tuluá. Obviamente no pasó aquí en Bogotá, porque si hubiera pasado aquí en Bogotá no había forma, porque no hay olla pitadora. Y ya era como la noche previa a que nosotros viajáramos. Bajamos a jugar con mi papá. Nosotros siempre intentamos llevar juegos de mesa. Que por cierto, tengo ganas de hacer videos sobre juegos de mesa, solamente que siento que nadie los vería. Ese día hasta me acuerdo cuál era el juego de mesa que estábamos jugando. Estábamos jugando Azul. Azul es un juego abstracto, original, la versión original. Estábamos jugando con mi papá, pero entonces mi papá le gusta hacer arepas, que el cuento de las arepas en mi casa tiene también como largo como por ancho. Entonces mi papá se puso a cocinar maíz. Lo peor es que estoy diciendo que le gusta hacer arepas, estoy casi segura que era para arepas, pero vino una para mazamorra y el cual estaba cocinando maíz. Yo veo que mi papá se para, pone el maíz que aparte ya había dejado ablandando como todo el día anterior, lo pone a cocinar. Esto es de noche, no está pasando de día, está pasando de noche. Estamos y pone a cocinar la olla pitadora y empieza a jugar con nosotros. Tengo que decirles que yo todo el tiempo estuve mirando hacia la olla pitadora así como con miedo, y aparte imaginándome el peor escenario del mundo que empieza a pasar. O sea, es que les digo, de un momento a otro empieza a pasar el peor escenario del mundo. El peor escenario del mundo, a mí, yo no sé, a mí me da algo el día que le pasa algo a mi papá. Entonces mi papá está haciendo esto, la olla pitadora llega a explotar, mi papá en la cocina, le pasa algo a mi papá, yo me muero porque aparte siento que voy a ser inservible y le pasó algo a mi papá. Entonces ese era el peor escenario del mundo. Entonces yo empiezo eso gracias a mi ansiedad. Juepucha, se me aguaron los ojos. Porque es que sí pasó hace menos de un año y la verdad es que no pasó al final nada, pero acordarme la sensación y los sentimientos, no puedo. Entonces Oscar empieza a ver que yo empiezo a mirar la cocina mucho mientras estamos jugando. O sea, yo aquí intentando mantener el juego, no sé qué, obviamente les iba ganando porque ¿quién me gana? Nadie. Y cada tanto mirando hacia la cocina, no sé qué. De eso que estamos en medio del juego, yo vuelto a mirar la cocina, eso empieza a pitar como nunca, pero el problema no era que pitara, porque si era un sonido de que pitaba, pero pitaba extraño. Y es que aparte que pitaba, estaba sacando como agua y también como granito de maíz, o sea, no el grano entero, sino como restico de maíz, y eso empezó a volver nada a la cocina. Eso pitaba y hacía durísimo. Claro, yo creo que yo puse la cara de me perdieron, ataque de pánico. Mi papá oye el sonido, no sé si vio mi cara. Oscar sí ve mi cara, se me hace a mi lado, empieza a intentar calmarme, y yo en todo esto, ahí en medio de mi ataque de pánico, viendo la escena. Obviamente mi mamá también llega corriendo a ver qué es lo que está pasando. Mi papá se mete a la cocina, como está saliendo a lo que ahora está volviendo nada esta agua a través del pitido, porque es que volvió nada a la cocina. Mi papá se intenta resbalar, se alcanza a parar, coge como puede la olla, y yo aquí muriéndome, porque es que de verdad cuando se intenta resbalar es que se fue para atrás y yo no sé cómo se alcanza a sostener y no quedarse con olla en mano y todo, y yo aquí muriéndome viendo la escena, siendo la imagen inútil del mundo, simplemente viendo como el peor escenario que había en mi cabeza se estaba volviendo realidad, ¿saben? Como esa cosa va a explotar, mi papá va a estar en la cocina, todo va a salir mal, todo va a salir mal. Mi mamá empieza a regañar porque si todos reaccionamos mal ante diferentes circunstancias, que por cierto yo siento que yo no soy una persona que reaccione mal ante las adversidades, tiendo a ser de mucha ayuda. El problema es cuando particularmente la adversidad ya era por decirlo de alguna forma un trauma que yo no había explorado, entonces me bloqueé terriblemente y mi mamá a veces es la que reacciona a regañar. Tengo muchas historias de mi mamá reaccionando a regañar de forma injusta a gente injusta, y normalmente en las historias no soy yo la que están siendo regañada, entonces me toca verlo de afuera como mi mamá regaña. Mi mamá empieza a regañar: ¿qué pasó, Jorge Alberto? ¿Por qué no le pone cuidado a mi papá? Ahí en medio de liarlo, y yo viendo toda la escena. Mi papá logra abrir esa máquina como se abra. Lo peor de todo, el grano, o sea, en medio de todo esto, el grano siguió duro, o sea, ni siquiera fue como que es que terminó, no sabemos por qué pasó lo que pasó. El grano siguió duro, pero ya esta vez lo que hizo fue que, ya que abrió la máquina, mi mamá entró también a limpiar, mi esposo seguía calmándome,
porque yo de verdad cuando les digo entré en ataque de pánico, entré mal en ataque de pánico. Empezaron a limpiar y como el grano seguía duro, terminaron de limpiar, tengo que ahora sí coger una olla normal, meter el grano con mucha agua y ponerlo a cocinar a la antigüita y a la demorada, porque pues ya después de eso no era como que tuviera muchas ganas de seguir cocinándolo en olla a presión. Como ven, en realidad la historia no termina mal, más que el desastre que hizo y que se volvió realidad parte de esos pensamientos. Yo no sé si ustedes entienden, cuando uno tiene ansiedad uno tiende a tener muchos pensamientos negativos y a pensar siempre en el peor de los casos. La verdad es que en medio de todo lo que implica para mí mi ansiedad, ese peor de los casos casi nunca ocurre, porque normalmente es lo más peliculero del mundo, y estar ahí al pie casi que en el peor de los casos viendo cómo ocurría y sentirme inútil fue horrible. Oscar también se sintió muy impotente de verme reaccionar así, y definitivamente por eso en la vida, en mi casa, va a haber una olla a presión. Ahora, sé que muchos me han dicho, porque pues la historia la conocen ciertas personas, de que existen ollas a presión seguras, que aparte son electrónicas, digitales, que funcionan de otra forma. Yo, por más ingeniero de sistemas que sea, yo todavía no sé si confiar tanto en la tecnología, a nivel de que un trauma mío lo pueda llegar a reemplazar la super olla super tecnológica. Eso a mí todavía me da miedo. Yo sigo sin querer saber de ollas a presión. Y este es el video para hoy. No hay una moraleja detrás, solamente no tengan ollas a presión cerca encendidas cuando yo estoy en sus casas, ya. Y creo que nos estamos viendo, hablando en un siguiente video. Espero que les haya gustado este tipo de historias, porque hasta ahora siento que, aunque les he contado muchas cosas de mi vida, nunca les he contado esta parte ansiosa de mi vida, que tengo muchas historias que no todas están para contar, porque hay cosas que de verdad no. Pero esta particularmente dije, es que yo no soy la única persona en el mundo que le tiene miedo a una olla a presión. Y aparte que no soy la única persona en el mundo que le tiene una olla a presión, no soy la única persona en el mundo que le ha tocado experimentar accidentes con ollas a presión. Incluso es tan así que cuando la gente va a MasterChef, cuentan, porque yo no he ido a MasterChef y por culpa de la olla a presión creo que en la vida me apuntaría a MasterChef, que cuando les están explicando los riesgos en la cocina, allá en MasterChef les dicen: ollas a presión, cuidado, riesgo en la cocina, cuidado. Ustedes verán. En fin, si les gustó este video, no olviden dejarme muchos corazoncitos de amor, manitos arriba, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!